Bueno, Daniel Abad, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. No sé si primero querés referirte a algún aspecto de lo que yo hablé en el editorial o querés que entremos directamente a la situación que vive la Argentina, que estamos por llegar al recambio del poder, independientemente de quién sea, con problemas económicos y con urgencias. Sí, a ver, de lo que vos dijiste, la ayuda social sirve para que en una emergencia, para que después la gente pueda, a través del crecimiento y el empleo, buscar un trabajo. La ayuda social nunca es un fin en sí mismo, es un paliativo, ¿no es cierto?, hasta que la economía empiece a andar, empiece a crecer y empiece a generar los empleos necesarios para absorber a esa gente que hoy recibe ayuda social. Sí, entonces, o sea, no debe ser la contracara de un ajuste económico feroz, que nunca frena la economía y que... Nunca, porque nunca lo va a sacar de ahí y nunca no, pero además sería perverso. Absolutamente. Es decir, no te permito, con un sistema económico justo, que puedas ejercer tus libertades, por lo tanto te doy un plan social. No, totalmente. Es de una inmoralidad enorme. Absolutamente. Bien, ¿cuáles son las urgencias que tiene hoy la economía? Aparte de esto, de solucionarle estos problemas a la gente que hoy se va a dormir con hambre. A ver, la macroeconomía llega a las elecciones y la microeconomía llega a fin de mes. Así de simple, ¿no es cierto? Desde el punto de vista macroeconómico, bueno, estamos ahí en un día a día, esperando que el Fondo Monetario Internacional desembolse o no los 5.400 millones de dólares. Las reservas son escasas, las reservas se usan para varios propósitos, para la venta de dólares, hasta $10.000 a las personas físicas. Después tenés el pago de acreedores dentro de Argentina que no entraron en la refinanciación, ¿no es cierto?, que dispuso el gobierno, y después tenés el pago de importaciones y ese tipo de cosas. Es decir, que las reservas hoy cada día están más bajas, más menguadas, y con dólares, muy pocos dólares, ¿no es cierto?, para hacer frente a eso. Mira, en números redondos vos tenés reservas más o menos netas, o sea, sacando todo el swap con China, ¿no es cierto?, los DEC, que son los derechos especiales de giro, que la moneda del Fondo Monetario Internacional, ese tipo de cosas, vos te quedan 13.000 millones de dólares más o menos, y tenés obligaciones de acá a fin de año que están en el orden de los 14.500 millones de dólares. O sea que ahí tenemos un problema. Una urgencia. Una urgencia donde si el fondo no te presta, es probable que a lo mejor te permite usar. Hay un desembolso que hizo el fondo para fortalecimiento de la reserva de 7.200 millones de dólares que están ahí, son intocables. Es probable que eso lo habilite para que se lo pueda usar, para que vaya a reserva. Lo que pasa es que el problema del fondo, ¿cuál es? Que no quiere la fuga de capitales más, ¿no es cierto? Entonces ya se fugó prácticamente todo el préstamo del Fondo Monetario Internacional, se fugó, se fue. ¿Vos das por descontado que el fondo va a mandar este tramo de 5.400 millones, pero que lo va a hacer después de las elecciones? Y depende cómo arregle el que gane. Pero antes de las elecciones es difícil, ¿no? Es poco probable. Vos le prestarías a alguien que no sabés qué es lo que va a hacer con la plata, digamos, salvo que haya un acuerdo que nosotros no conozcamos, ¿no es cierto?, entre el gobierno y el principal partido de la oposición hoy, que ganó las PASO, sí, ¿verdad? Entonces, si hay un acuerdo de esa naturaleza y vienen, bueno, es porque hay alguna forma, digamos, de resguardar esa plata y que no se fugue. Ahora, si no lo hay, no le prestarías. Ahora, si vos decís que tenemos nosotros vencimientos que están por encima de las reservas, entonces tenemos que esperar medidas como que a los que se les debe se reprograma lo que se les debe y volver a hacer un reperfilamiento, que el cepo continúe, que a los que se les debe el ELIC y bonos se les dé un bono. Si no alcanza, van a tener que ampliar el cepo. Vos fijate lo que pasó estos días con un fenómeno, digamos, financiero bursátil que se llama el rulo, ¿no? Sí. Que la gente, como todo argentino, se avivó, entonces compraba título, después lo vendía en pesos y volvía a comprarlo con un spread, con una diferencia de 4 o 5 pesos. Lo prohibió tanto el Banco Central como la Comisión de Valores, entonces eso no lo podía hacer más. Entonces apareció el contrato con liquidación. Contado con liquidaciones, cuando vos compras un título que cotiza en el extranjero, lo vendes al extranjero y te hace de los dólares, que eso es lo que están haciendo la mayoría de las empresas. Hay que tener mucho cuidado porque el contado con liquidación, el dólar que te está saliendo, te está haciendo 70, 71, 72 pesos, muy por arriba del dólar oficial y muy por arriba del dólar blue, el dólar negro que conocemos nosotros. Sí. Y eso, acordate lo que pasó en el 2015,
que el contado con liquidación estaba muy arriba, 14, 15 pesos contra un dólar oficial de 9. Cuando se liberó el cepo, todo se disparó, es decir, los precios internos, ¿no es cierto?, que están atados siempre, ya sea porque exportás lo que comés o importás, ¿no es cierto?, insumos y ese tipo de cosas, se disparó. Entonces acá el riesgo es, ¿qué pasa si vos liberás el cepo con un dólar oficial a 58, 59, que están las pizarras del Banco Nación, y tenés un dólar contado con liquidación que se te va arriba de 70 pesos? Sí, es un problema. Ahora te hago una pregunta. Cuando asume Macri, tenía el cepo de Cristina, en una semana lo desarmó el cepo. En el caso de asumir a Alberto Fernández, ¿vos crees que seguiría con el cepo por este peligro? A ver, primero hay que ver cuál es el plan económico. Porque estamos hablando de herramientas, el cepo es una herramienta, las políticas monetarias son herramientas, la política fiscal es una herramienta, la política cambiaria es una herramienta. Hay que ver cuál el plan en su conjunto. Si vos de repente el cepo, unos días más, unos días menos, un control de precio, un acuerdo, precio, salario, producción, lo que fuera, son todas herramientas dentro de un programa económico. No conocemos el programa económico todavía, lo que sí conocemos algunos enunciados. Y el principal de todo es que no va a seguir con este plan, entre comillas, plan económico. Yo le he criticado muchas veces esto, que no es un plan económico, no va a seguir con este tipo de política económica que viene llevando el gobierno de Macri. Está bien, pero liberar el cepo le genera un riesgo enorme de disparada del dólar. Liberar el cepo, digamos, significa que vos primero tenés que tener los dólares. Claro. Porque si lo liberás, la gente te va a venir a comprar, y si no lo tenés, ¿qué haces? Claro. Entonces, o tenés en el horizonte una brusca devaluación o una ampliación del cepo, o arreglás con los acreedores, incluido el Fondo Monetario, para estirar los plazos, ¿no es cierto?, de la deuda que vence este año, más del año que viene y los años subsiguientes, que está toda concentrada en el corto plazo, y eso te da la holgura como para poder desarrollar alguna política, digamos, alguna política económica que te permita crecer. No podés pagar nada si no creces. Claro. No hay forma de seguir haciendo un ajuste, ¿no es cierto?, si no creces. Sí. A los que se les debe el ELIC, también uno piensa, ¿la podrá pagar el Estado o le darán un bono? Bueno, eso te vuelvo a decir, está dentro de la política económica que venga. Las LELIC es un problema muy grave porque hay casi 1,2 billones de pesos en LELIC, o sea, 1.200 millones, ¿no es cierto?, de LELIC, lo cual el problema está en los intereses que vos pagás. Estás pagando 2.000 a 2.500 millones de pesos diarios a los bancos como concepto de interés porque estás en una tasa del 80 y pico %. Es una bomba de tiempo porque se llama déficit cuasi fiscal, claro, que es el déficit que tiene el Banco Central. Además el déficit de tesorería, que es medio mentiroso, porque vos tenés a lo mejor algunos números acomodados ahí en tesorería, pero después tenés los intereses de la deuda, que te voltea todo. Vos tenés el déficit cuasi fiscal y es altísimo. Es una gran masa de emisión futura para rescatar la LELIC, o como vos decís, un bono, digamos, compulsivo o no, de acuerdo a cómo se define la política económica. Macri puso en marcha una política monetaria y fiscal muy restrictiva y frenó la economía. Es de esperar que Alberto Fernández, en caso de ser presidente, haga lo contrario. ¿Bien? Sí, sí, claro. Ahora, el tema es cómo sostenés un crecimiento sin que se te dispare la inflación. A ver, para ser más claro, ¿cómo haces para que la gente recupere capacidad de consumo sin que esto se traslade al índice inflacionario? Bueno, una de las iniciativas que vimos todo acá en Tucumán en estos últimos días fue la de convocar a los sectores que de alguna manera son formadores de precio y formadores de salario. La Unión Industrial, la CGT, cuando se sientan en paritarias, son los que establecen de una manera u otra, digamos, cómo evolucionan los precios y cómo van evolucionando los salarios. También tendrían que entrar el sistema financiero, ¿no es cierto?, porque con estas tasas no podés sostener absolutamente nada. Claro. Ya lo ha dicho también Fernández, que con estas tasas no se puede trabajar. Me parece que se sale con un acuerdo de precios y salarios que, te vuelvo a repetir, son herramientas dentro de un programa mucho más integral, pero por lo menos para arrancar y tratar de contener de que no se te dispare ninguna de las variables que hoy repercuten en la inflación y por ende en el empleo y en los salarios. Bien dice el sector del peronismo que apoya a Alberto Fernández y él mismo, que la inflación en la Argentina no es solo un problema monetario.
Por supuesto que no es un problema monetario, esto es una discusión académica que hoy está... Lo es en parte, si vos emitís Sí, indiscriminadamente generás inflación porque genera mayor cantidad de dinero con la misma cantidad de bienes. Pero en la Argentina se ha demostrado que tiene otro componente. Mira, había un premio Nobel que decía que había 4 tipos de países, digamos, estaban los países desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Entonces, dentro de ese contexto, cualquier teoría, digamos, que vos quieras traer a la Argentina se te cae por sí sola, ¿verdad? Es decir, los monetaristas te dicen que no, que lo que genera inflación es la emisión, pero está visto que vos tenés casi emisión cero, ¿verdad? Tenés algunos agregados, como hablábamos recién de las LELIC, ese tipo de cosas. Pero no para los generar bonos, inflación. Pero tenés inflación de costo, porque Sí. la incongruencia de no tener un plan económico del gobierno, ¿cuál ha sido? Política monetaria, ¿no es cierto?, restrictiva, pero por otro lado dolarizaste las tarifas. Sí. Entonces vos tenés dolarización del petróleo, de la energía, del gas y todo lo demás. Entonces, lo que no tenés por un lado lo tenés por el otro. Sí. Y bueno, es Argentina. Claro. Y sobre todo dolarizaste aquello que cuando sube impacta en toda la economía. Impacta en toda la economía, absolutamente. No es un Eso- sector aislado. No, y además obligó a que la economía se indexe, porque vos tenés un montón de convenios que tienen cláusula gatillo, ¿verdad? Lo tiene Tucumán, lo tiene Buenos Aires, lo tiene todo. Entonces vos tenés una economía indexada como consecuencia de esa situación. Y lo único que te conduce es a tener estas tasas de inflación que prohibitiva, digamos. El acuerdo de precios y salario que te permite tiempo. Te permite ganar tiempo. No es un plan económico. No, te permite ganar tiempo. No es un plan económico en sí mismo, digamos, es una herramienta. Te permite ganar tiempo para que vos puedas echar a andar la economía. Si a vos te bajan la tasa, ¿verdad? Si desdolarizás las tarifas públicas, si no trasladás a precio inmediatamente. Porque mira, hay muchas remarcaciones en el rubro medicamentos y en el rubro, digamos, de la medicina. Esto se ve todos los días. Hoy hay gente que ya está remarcando con el dólar contado con liquidación. Sí. Cuando está importando con un dólar de 58, te está remarcando con un 70. dólar de 70. Es Entonces así. vos ahí tenés una indexación implícita espantosa. Daniel, quienes compramos algo, nosotros somos consumidores. Lo que consumimos son los precios que nosotros seguimos, aquello que consumimos sistemáticamente. Yo he visto subas de más del 50% en agua mineral. Así ¿Qué es. tiene esto de que ver con el dólar? Lo que pasa es que Bien. la cultura, viste, de decir, bueno, sube todo, por las dudas me cubro, porque no Sí. sabés dónde termina. Sí. Bueno, esta es la situación. Entonces, a ver, volviendo al principio, acá no hubo nunca un plan económico, entonces al no haber un plan económico, una variable iban por un lado, negocios iban por otro lado, otra variable iban por otro lado. Bueno, Bien. así termina, ¿no? ¿Vos crees que esto que volvió a surgir dentro de la discusión económica es inviable o le das algo de credibilidad cuando se habla de que la Argentina podría ir a la dolarización o podría ir a una nueva convertibilidad? Yo espero que no, porque lo último que vos podés hacer es renunciar a tu soberanía monetaria. Si vos, dolarizás, ya no podés hacer política monetaria. Claro. Y la política monetaria es la que te permite, digamos, de alguna manera administrar los ciclos de tu propia economía. Además de entregar la soberanía, la Constitución te dice que el Estado, digamos, es el que fija el valor de la moneda y tenés que tener tu moneda de curso legal y todo lo demás. De manera que Ecuador lo hizo y nunca le fue bien. Bueno, a nosotros El también tema nos dejó una de la- sangría muy grande. Y la convertibilidad hoy no alcanza las reservas para la base monetaria. Entonces, si decimos una convertibilidad Tenés o que una tener dolarización, uno. estamos hablando de un dólar de 150 pesos, digamos. Claro. Inviable absolutamente. Última pregunta. La provincia va a tomar un crédito de 3.000 millones. ¿Esto es una noticia que nos debe alarmar, preocupar o está dentro de las posibilidades debido a la situación económica? A ver, yo te doy un dato. Las provincias han perdido en su conjunto 30.000 millones de pesos de recaudación como consecuencia de la caída de ingreso bruto, coparticipación, el tema de ganancia, el tema de IVA que decidió unilateralmente el gobierno nacional reducirlo a alícuota cero, el tema del IVA, ¿no es cierto?, para los alimentos y ese tipo de cosas. Y hay provincias que están fuertemente endeudadas, como por ejemplo Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Para que tengan una idea, hay un endeudamiento de 13.000 a 14.000 millones de dólares. Sí, se endeudan en dólares. Bien, eso, cuando vos ves los presupuestos, los intereses por la devaluación, ¿no es cierto?, son fenomenales y pasaron a ser la vedette o lo principal del presupuesto, con lo cual
habrán escuchado mucha gente que se empezó a hablar de nuevo de las cuasimonedas. Bueno, Tucumán no tiene ese endeudamiento, felizmente. O sea, no tiene un endeudamiento donde los intereses repercutan en el presupuesto. A mí me parece que esta cifra, que no es una cifra teniendo en cuenta el presupuesto de la provincia, arriba de los 100.000 millones de pesos, no creo que sea no es una cifra importante, 3.000 millones. Me parece que es abrir un poco el paraguas para ver cómo llegamos a fin de año con las necesidades financieras de un presupuesto cuya ampliación fue hace poco, ¿verdad? Sí. No me preocupa eso, y además no está nominada en dólares, estamos hablando de pesos. Además no es un dato menor, esta cifra de 3.000 millones es menor a una planilla salarial que está en los 5.000 millones. Significa entonces claro, que ni siquiera el pago de los sueldos está en riesgo. No, el pago de los sueldos hasta hoy, a ver, acá hay un tema que esto es todos los días, digamos, los números hay que hacerlo todos los días. Sí, claro. Lo más probable es que esta plata sirva para el tema de la deuda flotante, que es la deuda de proveedores, acreedores que tiene el Estado para llegar a fin de año y llevar tranquilidad. Estamos hablando hoy, las proyecciones que hacemos con número de hoy. Obviamente que si se dispara el dólar nuevamente, ¿no es cierto? Y hay una corrida y ese tipo de cosas, bueno, cambia el escenario. Y volveremos a analizar otro escenario de nuevo. Así me dicen los economistas, ¿cómo la ves? Y a todos los que les pregunto me dicen, hoy la veo así, como diciendo, lo de hoy no sirve para mañana. Exactamente. Porque estamos frente a un nivel de incertidumbre que no sabemos qué puede ocurrir, porque tampoco nadie lo sabe, porque tiene que ver con el comportamiento de todos los actores sociales, no solo el Estado, sino los privados, las grandes empresas, los pequeños consumidores, los empleados. La incertidumbre es muy grande porque, por un lado, no tener reserva, el consumo no está, al contrario, cae el Producto Bruto, los salarios, salvo algunos casos que tienen la cláusula gatillo, actualizaciones automáticas, algunos gremios, algunos sindicatos, todo lo demás cae. Es decir, tenés un gran problema, digamos, para el gobierno que viene, y cómo va a desatar todo ese paquetito y va a armar un gran paquete a través de un plan económico, que es lo que hace falta. Sí, yo lo resumiría de la siguiente manera. Hay una incertidumbre porque la gente ve, le debemos al fondo y no nos alcanza para pagar, tenemos que reprogramar. Tenemos un cepo, un reperfilamiento de la deuda. Con los privados. Se lo están conteniendo al dólar como se puede. Y tenemos un gobierno que no nos explica cómo sigue el día de mañana. Frente a todo esto, estamos con la luz apagada. Y bueno, el presupuesto que enviaron es un presupuesto que no refleja 2020, absolutamente nada, digamos, de la realidad de hoy y lo que puede llegar a pasar. Claro, como pasó con el presupuesto 2019. Y te doy dos o tres datos en honor al tiempo, digamos. El presupuesto preveía una caída del PBI del 0,5 el del 2018, y las proyecciones hoy para hacer el presupuesto 2019 da una caída del 2,6. Preveían una caída del consumo de aproximadamente el 1,5 y el consumo cayó 5,7. Preveían exportaciones que no sabemos muy bien cómo las calcularon, del 20 y pico % y las exportaciones no llegaron ni al 9%. Es decir, el propio presupuesto de 2018 proyectado ya, porque estamos a meses del 2019, no coincidió para nada. No vamos a creer que el presupuesto que hicieron ahora va a coincidir. Y agrego un dato más, la inflación calculada en ese momento era 25%, 26%. Y con un dólar de 20 y pico, digamos. Sí, no, imposible. Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos por invitar. Hacemos una pausa.